Empecé sin saber nada de la industria. Recuerdo que incluso al principio ni siquiera sabía que era un HOC, que era un Property Tax. Darme cuenta que yo sola no iba a poder llegar al punto donde quería llegar. Si mi equipo de trabajo ve a una persona tranquila, equilibrada o dando como el ejemplo, esa es la clave. La fortaleza de ser mujer me parece algo que no tiene precio. Bueno, más allá del cargo, me describo como una mujer dedicada, mamá de un niño maravilloso de 3 años, que ilumina mi día a día, muy familiar, muy concentrada en la familia y muy dedicada a mi trabajo, a querer cumplir con mis objetivos, con mis sueños. Eso básicamente es como me describiría más allá del trabajo. Y en el trabajo, pues me considero una mujer comprometida, que siempre quiero dar un poco más allá a los demás, a los que hacen parte de mi equipo, para poder crecer como tal en equipo también. Bueno, los primeros años laborales como tal, pues los inicié en Colombia. Yo soy administradora de empresas, pero digamos que cuando llegué aquí a Estados Unidos hace 10 años fue un comienzo desde cero. En todo, personal, laboral, porque empiezas a conocer gente nueva, una cultura diferente, una dinámica diferente. Entonces, sí lo recuerdo como algo de mucho esfuerzo, de miedos que tuve que enfrentar en su momento, pero tuve la fortuna de siempre llegar a lugares donde habían personas que me apoyaban. Llevo 10 años aquí en Estados Unidos, 8 en la compañía que, digamos, me enseñó, o con unos jefes que me enseñaron lo que sé hoy en día. Pero recuerdo que incluso al principio ni siquiera sabía que era un HOC, que era un Property Tax. Y todo eso, pues realmente enfrentó muchos miedos míos, miedos a estar en una industria que no conocía absolutamente nada y que poquito a poquito fui avanzando. Bueno, como tal, lo que aprendí es a dejar un miedo al lado, a tirarme al agua, como lo puedo decir, o a enfrentarme a muchas cosas sola, a no tener ese temor de no ser suficiente o no tener el conocimiento suficiente en una industria, como te digo, que no conocía nada, y a rodearme de personas correctas, diría yo, que te enseñan cada día a ser mejor. Bueno, hablándolo de un punto general, yo diría que mi proceso ha sido marcado por esas 3 palabras. Okay. Porque, como te decía, empecé sin saber nada de la industria. Inicié siendo simplemente recepcionista, contestando el teléfono. Luego estuve 1 año como asistente de un loan officer, donde me dio la opción de dedicarme, conocer, aprender. Fui procesadora 4 años, que yo creo que esa es la clave, o digamos la fuerza que me da para enfrentar mis clientes, basada en el conocimiento, porque estuve ahí metida en el proceso 4 años, y luego de esos 4 años pasé a ser gerente de ventas, donde vendo es basada en el conocimiento, en la dedicación que tuve, en aprender el caso a caso. Entonces yo diría que de una manera general ese ha sido mi proceso de dedicación, de crecimiento y de esfuerzo. Bueno, la verdad, yo creo que no hubo un momento en el que yo dijera estoy lista para enfrentar esto, sino que el proceso como tal en Q Capital y en la compañía
me puso en el momento, me dieron la oportunidad y me dijeron, listo, esta es la oferta que te tenemos, ¿estás dispuesta? ¿Estás lista para empezar como con este nuevo rol? Y bueno, y como le dije, me tiré al agua y dije, bueno, lo voy a intentar, voy a hacer lo mejor de mí, y pues realmente ya llevo 3 años, más de 3 años en esta posición, aprendiendo mucho, porque realmente esto es algo que tú aprendes diario. En esta industria hipotecaria, cada cliente es un mundo completamente diferente, cada proceso es diferente, cada estructura de préstamo es diferente. Entonces, tener el momento en el que yo haya parado y decir, estoy lista para dar este salto, no fue, digamos, mío, sino que fue la oportunidad que me dio la compañía, y que bueno, aquí estoy afortunadamente. Cuando un inversionista extranjero viene ya con una desconfianza de que está invirtiendo en un país extranjero, y aparte de eso está obteniendo un financiamiento que, si en su país es difícil hacerlo en el extranjero sin conocer la dinámica, pues también trae algo de complejidad a la historia. Pero yo creo que aquí la clave ha sido, y lo que he aprendido cada día, es hablarle en su propio idioma a cada uno de nuestros clientes. Sí. Y uno de los desafíos que yo enfrenté fue, primero, darme cuenta que yo sola no iba a poder llegar al punto donde quería llegar. Tenía que tener un equipo y personas que me acompañaran a llegar, digamos, a esas metas o a enfrentar esos desafíos con el cliente. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo que me pasó mucho desde que fui procesadora, y hoy en día todavía me pasa. Todos hablamos el mismo español, pero el tema de culturas, de dialecto, un argentino, aunque hable el mismo español, tiene términos diferentes a un chileno, a un boliviano, a un colombiano, a un mexicano, y de pronto enfrentar el cómo se le explicas y cómo llegas a obtener esa confianza del cliente, hablándole aparte de manera clara, honesta, hablándole en sus propios términos. Para mí fue un desafío desde principio, y que aún todavía lo sufro. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que siempre he tenido muy claras, que cuando tengo un cliente, por ejemplo, que aunque le trato de explicar lo más claro posible y no llego a el punto de sus propios términos en su propio país, que me entienda de la mejor manera y que sienta esa confianza, entonces ahí tengo un equipo detrás. Claro. Entonces tengo la persona, el argentino, el mexicano, el colombiano, que lo puede llegar a explicar mucho mejor. Bueno, a mí me parece que lo que de pronto mucha gente no sabe es que un proceso hipotecario no solamente es números, documentos, obtener una aprobación, un clear to close y llegar a un cierre. A mí me parece que va más allá. Entonces es el entender el cliente, cuál es el objetivo, cuál es su necesidad, y hablar claro. Eso es lo que yo creo que define el proceso completo en QCapital. Entonces, no es solamente obtener la aprobación de crédito, sino que es entender que hay un servicio al cliente, un acompañamiento, que si tú llevas al cliente de la mano y le vas explicando a uno, vas a hacer tu proceso y tu trabajo mucho más sencillo para ti y para el cliente, obviamente, que es al punto que queremos llegar. Ese tema es muy complejo, y más porque tú estás trabajando con 2 cosas súper importantes. Uno es tiempo del cliente y pues obviamente de la transacción, y 2 es el dinero. O sea, que es entender que pueden ser los ahorros, el patrimonio de una persona de toda su vida que está poniendo su confianza en ti para venir a invertir en una propiedad y obtener un financiamiento, donde la mayoría de personas, si hablo de los latinoamericanos, por ejemplo, no tienen la cultura de la deuda. Les asusta el hecho de obtener una deuda, y más a 30 años. Entonces es más que la aprobación, más que los documentos, más con los números, es poderle brindar esa confianza, mostrarle realmente cómo es el proceso,
y que como esa ansiedad y esa incertidumbre le baje basado en la información que tú le puedas dar y la tranquilidad que le puedas dar. Situaciones pasan. Todos los procesos no son perfectos, muchas veces, y eso es otra cosa que de pronto muchas personas no entienden del negocio hipotecario, es que nosotros podemos ser el centro de muchos actores, digamos, en una transacción. Entonces está no solo el cliente, está un desarrollador o un vendedor, está el realtor, está el abogado, está la compañía de título, que se centran en el proceso hipotecario. Entonces muchas veces nos toca a nosotros o dar la cara o ser los mediadores de algo que de pronto ni siquiera es responsabilidad del banco o del proceso hipotecario como tal, pero que llega todo a ese punto. Entonces es cómo tú enfrentas eso, cómo le explicas al cliente, cómo lo tranquilizas un poquito. Yo creo que ha sido también uno de los temas que no todo mundo entiende del proceso como tal, y que ahí es donde tenemos que estar lo suficientemente preparados y ser creativos en el momento de solucionar situaciones que puedan aparecer, digamos, en cualquier transacción. Yo creería que son dos puntos claves o dos palabras claves. Número 1, empatía, y número 2, transparencia. Con la empatía yo puedo conectar con el cliente y explicarle desde mi punto de vista con transparencia cómo es el proceso y qué es lo que pueda pasar y no pueda pasar. O en su momento, como tú dices, cuando están desesperados, o sea, porque entra uno en un momento de crisis, tengo el cierre, puedo perder un depósito, no tengo respuesta del banco, tú me sigues pidiendo documentación, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Entonces es entrar con esa transparencia y explicarle, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto. Mucho mejor aún si esa información uno la da desde un principio, pero digamos que no todos los casos puede ser, digamos, esa perfección, esa información o que te la hayan entendido en el momento inicial, pero ese acompañamiento, la transparencia y ponerme en el lugar de mi cliente. Mío, si yo soy el que tengo un depósito de 100,000, 150,000 dólares que han sido los ahorros de toda mi vida, ¿cómo tú no me contestas a tiempo? ¿Cómo tú resuelves una situación? Entonces ahí es donde te digo que esa experiencia y ese conocimiento de pronto nos da esa capacidad de ser creativos y decir, mira, no lo vamos a resolver de esta manera. Entonces empezamos a mediar. Entonces, ven, yo hablo con la compañía de título, hablo con el banco, o hablo con el realtor, hablo con el abogado, hablo con el desarrollador, si es tema de tiempos, si es tema de documentación, y de qué manera las pongo junticas para que el proceso pueda finalizar y que el cliente esté informado, ok, esto es lo que está pasando, estoy claro de esto, qué es lo peor que pueda pasar y seguimos adelante. Bueno, ¿cómo cuido mi salud emocional? Yo diría que eso mismo que tú acabas de mencionar, la familia. En momentos de presión, de crisis, refugiarme en mi familia. Buscando un equilibrio, obviamente, que llega a un punto en el que tú dices, ¿cómo lo logro? Soy una mujer muy familiar. Para mí, más que tengo un niño de 3 años, en este momento siento que mi hijo demanda tiempo, como también demanda tiempo toda mi parte profesional. Entonces, buscar ese equilibrio, me refugio mucho en la familia, pero si mi equipo de trabajo ve a una persona tranquila, equilibrada y buscando o dando como el ejemplo de mantener a tu equipo de la misma manera, yo creo que pues esa es la clave. Yo diría que el tiempo. Pienso que el tiempo que de pronto dejé de disfrutar o de estar con mi familia por crecer en esta industria que se la he dedicado mucho a mi trabajo, es como la parte que he tenido que sacrificar. Muchas veces, incluso hay veces lo decimos en la oficina, pasamos más tiempo en la oficina o con las personas con las que trabajamos que incluso con la misma familia. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos que he tenido que sacrificar para estar en el punto donde estoy en este momento, y que aprendo cada día
de cómo esto no se me vuelve un sacrificio, sino que es algo con lo que yo pueda trabajar y equilibrar. Entonces, en este momento que pueda decir, ya tengo la oportunidad de ocuparme de mi trabajo, de ser mamá, de ser esposa, de ser hija, de ser hermana, y no dejarlo a un lado y realmente valorar cada momento que pueda estar al lado de ellos sin descuidar las otras cosas. Bueno, a ver, ¿qué he aprendido de mis clientes? Que cada uno es un mundo completamente diferente. Cada uno tiene necesidades, sueños completamente diferentes, perfiles diferentes con los que me da a mí la oportunidad de enfocarme en la estructura del crédito. Pero lo que aprendo cada día con ellos es paciencia, mucha paciencia, es entender y ponerme en el lugar de ellos, o sea, esa empatía que muchas veces uno no la tiene por estar metido en el proceso como tal. Entonces mis clientes realmente me enseñan eso a todo momento. Y la confianza, que realmente ellos me regalan su confianza de estarles manejando o asesorarlos en un proceso importante. Entonces, ¿cómo yo retribuyo a ellos cada día? Bueno, yo diría que no subestimarse, porque muchas veces subestimarse te genera tanto miedo de enfrentar muchas cosas de las que probablemente, o no, estoy segura de que tú eres capaz, de que tú tienes el conocimiento, la disciplina, la dedicación para enfrentar ciertas situaciones que te pone la vida. Y uno mismo, por ese miedo, llega al punto de pronto de subestimarse o en tu día a día, no solo a nivel personal, sino profesional, de estar enfrente de un cliente importante, de un presidente de un banco, del jefe, de tu propio jefe, y que tú no creas en ti misma. Yo creo que ese sería el consejo que yo les diría, que yo les daría a todas, de que hay que creer en uno mismo, hay que creer en sus conocimientos, hay que perder el miedo y atreverse. Realmente las latinas y las mujeres estamos marcando la diferencia aquí, digamos, en Estados Unidos, creciendo, como tú decías, en un mundo donde es muy competitivo y de pronto ha sido muy marcado por hombres, pero que cada quien va demostrando sus capacidades y la fortaleza de ser mujer. Me parece algo que no tiene precio.